derrota a los profetas de Baal, se emocionó y le contó a su esposa y todo. Entonces hasta aquí Acabe está actuando honradamente. Y te lo menciono porque a lo mejor si no lo menciono vas a decir, pues sí, acabó así porque era un hombre perverso y duro de corazón, ¿verdad? Y fue el resultado de lo que sembró. Pero no, fíjate cómo aquí él quiere no solamente pagar el precio, sino que dices más, hasta te voy a pagar más de lo que vale, ¿verdad? Él quiso ser justo con esta persona, como lo tiene que ser toda persona en la autoridad. Hago un paréntesis para recordar que en la Biblia la autoridad no es sinónimo de enseñoreamiento, sino de servicio. Justamente en el Congreso de Hombres, ¿verdad? Me surtí a alguno de sus esposos. ¿Sí llegaron descalabrados a casa o no? Porque les comenté que en la Biblia el título de cabeza no era para yo hago lo que quiera y te callas y te sujetas, ¿verdad? Yo cada que alguien habla de la sujeción le pido que explique con peras y manzanas, y de preferencia temas polémicos que nos los dejen a nosotros, ¿verdad? Porque pueden llegar a causar confusión. Entonces hay hombres que yo he sabido que se agarran de aquí para ti, a veces, y voy a hacer lo que quiero y así se gasta el dinero y comemos donde yo quiero y viajamos donde yo quiero y se compra lo que yo quiero porque yo soy la cabeza, y la Biblia dice que tú estés sujeta, no con sujeta, que es distinto. Entonces hay hermanas así, no, pues es que tengo que obedecer porque el pastor me dijo que él es la cabeza y que yo tengo que estar sujeta, no con mi jeta, y que no sé qué tanta cosa. Y en la Biblia no es lo que quiere decir, porque ahí mismo dice que así como el varón está sujeto a Cristo, o sea, si tu esposo es un hombre de Dios, para las casadas, que ama a Dios y que procura lo mejor para ti, no tendrás ninguna duda en poder seguirlo y respetarlo como la autoridad que Dios le ha dado. Entonces en la Biblia la autoridad era eso, y el mayor ejemplo lo dio Jesús en Filipenses 2, que se despojó de sí mismo y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino con su autoridad a destruirnos, sino a rescatarnos. Entonces yo les decía eso, ¿verdad? No es un privilegio, es más una responsabilidad de buscar una vida en santidad, en comunión con Dios, en ayuno y en oración, para ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, conocer su palabra, para conocer sus directrices y tomar las decisiones no que más me convengan, sino que más convengan a mi familia. Inclusive les dije, un verdadero hombre de Dios, les comentaba, un hombre de honor va a anteponer siempre el beneficio y los intereses de su familia a los personales, ¿verdad? Les dije, si tú manejas un coche mejor que tu esposa, viajas con viajes de recreación personales y a tu familia no le incluyes, y varios ejemplos les dije, eres un patán y tienes que arrepentirte. Entonces ahí les doy un resumen de cómo se puso, y las que no mandaron a su marido para que vean de lo que se perdieron, ¿verdad? Híjole, cómo no mandé al viejo infeliz, hubiera regresado un poco menos infeliz. Pero dile que escuche la prédica, por ahí está en mi canal de YouTube, Un verdadero hombre de honor. Estuvo muy fuerte este mensaje, pero buscando la edificación, no la destrucción. Entonces, volviendo al punto, ¿verdad? Acab entendía un poquito este principio. Entonces él, como autoridad, dice, quiero este terreno porque está cerca de mi casa y quiero plantar ahí un huerto, ¿verdad? Y pudo haberlo desalojado, como a fin de cuentas lo terminó haciendo a la mala su esposa, ¿verdad? Pero no lo hizo. Entonces Acab dice, te voy a pagar más de lo que vale o te doy su dinero. Pero Nabot, versículo 3, era como de estos, todavía no lo lean, era como de estos abuelitos que han vivido por generaciones en un campo y que llega un empresario multimillonario y le quiere dar hasta 10 veces más de lo que vale. No, aquí vivió mi tatarabuelo y mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá, y aquí voy a vivir yo, y por nada del mundo se salen de su tierra y de su casa, ¿verdad? De estos que cuando hay una catástrofe y están desalojando dicen, aquí me muero agarrado de la sala de la casa, pero de aquí no me sacas, está temblando, se está inundando, y ahí se quedan. O sea, hay personas así, ¿verdad? Que aunque estén desalojando por una catástrofe, allí se quedan. Y así era este hombre Nabot. Le dijo, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces no le quiso vender su propiedad. ¿Qué haces tú cuando no recibes lo que esperabas? Cuando alguien te dice no, y tú querías, chica soltera, andar con ese chico, pero resulta que se fue con otra, ¿verdad? O con otro, o con otro y con otra, o con otro, porque en estos tiempos ya no sabes ni las nuevas generaciones están ya bien zafadas de la cabeza. Digo, no todas, pero algunas, ¿verdad? ¿Qué haces cuando no recibes lo que esperabas y tú querías a lo mejor vivir en cierta zona o en cierta ciudad y te estabas esforzando para eso, y de repente tu esposo, que es quien provee, lo cambiaron de ciudad y vivías en la playa y llegaste a Toluca?
¿Alguna de ustedes viene de un lugar hermoso y le tocó llegar a Toluca? A ver, levanten la mano. Ok, hay algunas ahí que saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y oye, ¿y qué hay en Toluca bonito? Pues tenemos el Cosmovitral, ¿no? Y el Nevado de Toluca, y también el Cosmovitral y el Nevado de Toluca. Y párale de contar, ¿verdad? Bueno, en los últimos años ha mejorado un poquito, ¿no? Ya hay más plazas y lugares y todo, pero muchos llegamos aquí hace 20 años cuando eran puras milpas así alrededor, y era como que ¿cuál es el entretenimiento? Las escondidillas en las milpas, o a qué se dedican acá, ¿verdad? Entonces así estaba acá. Y trata de imaginar o recordar qué fue lo último que tú querías obtener y que no obtuviste, qué es lo último que no resultó como esperabas. A lo mejor no es algo material, a lo mejor es algo más profundo, algo espiritual, la salvación de un familiar tuyo que tú esperabas. A lo mejor tu marido vino al congreso, ¿verdad? Y esperabas que regresara transformado y regresó peor, ¿no? Porque también los hay, quien se enchamuca y se endurece y se cierra la palabra. Entonces, trata de pensar por un instante, al rato retomamos más ejemplos, pero mientras tanto le resumimos en esto. Acab es un hombre que trata de forma honesta, legal y justa obtener lo que esperaba y no lo recibe. Y entonces dice Acab, versículo 4, que vino Acab a su casa y ¿cómo estaba? Triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel había diciendo: no te voy a dar la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, cual niño caprichoso y berrinchudo, ¿verdad? ¿Qué quieres de comer? Nada. Imagínate el pleito que se armó con Jezabel ese día, que preparó sus chilaquiles favoritos o no sé qué habrá hecho la señora y no quiso comer. Vino, versículo 5, a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él le dijo: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y se puso triste, dice la Biblia, y estaba enojado y se encerró. ¿Qué es lo primero que hace mucha gente cuando no recibe lo que esperaba? Se deprime, se pone triste, se pone enojada, y eso empieza a afectar su relación con los demás. Por ejemplo, Acab aquella tarde no se sentó a la mesa con su familia, no se sentó con su esposa, si tenía hijos no convivió con ellos y se encerró. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque puede que tú estés emocionalmente inestable, irritable, y no te estés dando cuenta de que por cualquier cosita explotas y culpas a los demás, y no te das cuenta que no es realmente por ellos, que ellos fueron el detonante, digamos, el fuego que encendió la mecha. Pero tú traías una mechotototota ya tiempo atrás, que algo en tu vida no resultó como esperabas y vienes cargando de días, de meses o de años con mucha frustración, ¿no? Digan conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. Porque algunas tragaron saliva así. Saben de lo que les estoy hablando. Entonces te excusas con que es que los niños, y que no hizo la tarea, y que el viejo, que miran, y que el tráfico, y que la iglesia, y que el pastor, y lo que andaba diciendo ahorita que hicieron, y ya cualquier cosita utilizamos para reflejar esa frustración. Entonces Acab, si ese día se hubiera encontrado con sus hijos que hicieron algo malo, su esposa, muy probablemente hubiera reaccionado mal, porque la Biblia dice que estaba, digan conmigo, triste y enojado. Y además aisló. O sea, la gente reacciona de diferentes formas. Algunos siguen públicamente desenvolviéndose, pero con enojo, con ira, con todo mundo se desquitan, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? No es el que la hace, sino el que la paga, o algo así, ¿verdad? Entonces ya en el restaurante desquitas con el mesero, en la calle con el que va enfrente. Hay gente que su reacción es muy irracional ante lo que ocurrió, porque puede que sí sea algo que ameritaba una reacción, pero no tan drástica como la que quizá tuviste, ¿no? O sea, alguien en casa hizo algo que pues sí ameritaba una reacción, un regaño, una disciplina, pero de repente parece que se desató el apocalipsis y cayeron las 7 copas de la ira, se rompieron los sellos, vinieron las plagas, las huestes, y ya andan pensando que eres casi del club del anticristo, tus hijos ahí en casa, porque no fue proporcional la reacción a la acción.
Entonces tú te justificas, ya el niño que me hace enojar, que no sé qué, pero no te das cuenta que es una frustración que tú vienes cargando, de un enojo, de una tristeza, de cosas no resueltas de tiempo atrás, de cosas que no sucedieron como tú esperabas. Y por eso es importante aprender a afrontarlo para estar emocionalmente sanos y estables y no andar explotando con todo mundo. No andar tampoco viviendo entristecidos y deprimidos, porque si por alguna razón o por alguna persona caímos en ese enojo, en esta frustración, los demás no tienen la culpa. Y los demás merecen lo mejor de nosotros, no lo peor. Por una situación delicada que algunos de ustedes saben, nada más que ya no doy más detalles porque estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Yo vengo de 3 semanas muy difíciles emocionalmente. Primero una tristeza muy profunda, y después al enterarme de más cosas, y después de haber tratado de abogar a favor de personas y ver que no había transparencia y que seguían saliendo cosas y cosas, la tristeza cambió al enojo. Pero yo no podía darme el lujo de llegar el domingo y no, pues estoy triste y no quiero predicar y no sé qué. Bueno, este domingo no prediqué, pero por otras razones, ¿verdad? Pero el pasado, que también ya todo esto había suscitado aquí con el pastor que vino de invitado, yo prediqué, y en la semana prediqué, y con los hombres prediqué, etcétera, etcétera. Tuve que entregarle todo eso al Señor y aprendí a estar en paz, ¿verdad? De verdad, en oración. O sea, los primeros días en oración, de rodillas, llorando: Señor, tú tienes el control, y descansé en que sí iba a ser su voluntad. Luego confirmé que lo que estaba pasando era su voluntad, que sí, Él estaba al control absolutamente de todo. Dije: Dios, gracias. Y aprendí a descansar en paz, y no me podía yo quedar con todo eso, porque si no, imagínate cómo reaccionar con mi esposa, con mi hija, con todos ustedes. De hecho, el pastor Hugo nos dijo el domingo, dijo: ustedes tienen que cuidar mucho su corazón, porque cuando pasan cosas así, la gente puede volverse irritable y pueden empezar a tener conflicto entre ustedes mismos. Y sí, es un riesgo que tenemos todos cuando recibimos algo distinto a lo que esperábamos, cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos, cuando hay una decepción, una desilusión por algo o por alguien. Corremos el peligro de terminar como acá, ¿verdad? Con tristeza, con enojo, retraídos, y que otras personas acaben pagando por los platos rotos. Y la pregunta que yo te quiero hacer: sé honesta, dile al Señor en tu mente en oración: revélame la verdad en este momento. ¿Quién está pagando por los platos rotos que alguien más tiró en tu vida? Y lo tienes que detectar, porque hoy le tienes que parar, porque no pueden seguir siendo ellos víctimas de la reacción que tienes por lo que te hizo alguien más, o por lo que no obtuviste, o por lo que no resultó como tú esperabas. En algún momento lo tienes que entregar delante de Dios, desahogarte con Dios, sanar. Si se trata de una lucha personal que sigue en la voluntad de Dios, como ahorita veremos con el siguiente ejemplo, seguir haciendo lo que te toca. Pero ya no puedes tú seguirte justificando en que es que yo vivía en la playa y me vine a Toluca, y es que yo esperaba vivir en esta casa y en las lomas, y vivo en lo más lejano de la ciudad, y esperaba un coche con 16 bolsas de aire, y nada más tengo uno con la de Aurrera y la de Walmart, y esperaba esto, y de repente tengo aquello. Ya no puedes seguirle dando lugar a esa frustración para que alimente tu amargura, para que alimente tu enojo, para que alimente tu tristeza, mi hermana, porque además de que estás afectando a otros, te está matando lentamente. El mal estado emocional te envenena, de verdad. Tu cerebro, al recibir las señales, libera una hormona llamada oxitocina, que tiene, perdón, oxitocina es el cortisol, estoy confundiendo, el cortisol, que es necesario en ciertas dosis, pero en dosis exageradas te puede envenenar, y empieza a afectar tu memoria, empieza a afectar tus huesos. Por eso Proverbios dice que la envidia es carcoma de los huesos. O sea, cualquier estado emocional que nos altere empiece literalmente a carcomer los huesos. Empieza a afectar a tu memoria. A lo mejor todo eso no te importa, ¿verdad? Tu sistema inmune lo empieza a afectar. Puede que algunas digan: ay, eso a mí qué. La memoria, así olvido al viejo infeliz que se fue con otra, ¿verdad? Y pues que los huesos, ni que fuera gimnasta, no me importa, ¿verdad? Mientras camine de aquí a galerías, con eso ya la armo, ¿verdad? Pero a ver si esto te duele un poquito.
empieza a afectar también a tu piel y te vas a arrugar más. Así que si te quieres ver con una piel más lisa, brillante y sedosa, mi hermana, sin necesidad de tanta crema, hay una dosis que no falla, que es un corazón en paz y lleno de alegría. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Solo viene de nuestra comunión con Él. Ayer le dije a una de las personas que trabajan con nosotros, le dije, tenía años, y se los confieso porque nunca me voy a parar, y no, yo no me enojo, no. Le dije, tenía años que no me enojaba tanto como ayer. Ayer es un coraje tremendo, ¿verdad? Y después se lo entregué al Señor y todo. Me dice, no, que tómate esta cosa para que la absorba y que no sé qué. Le dije, no, o sea, ya se lo entregué al Señor. O sea, ya surgió el momento, ya lo llevé delante de Dios, descanso en que Él está y seguirá haciendo lo que tenga que hacer, ¿verdad? No me voy a quedar yo con eso en mi estómago porque estoy consciente. Y esta persona me dijo, es que te puedes enfermar. Le dije, sí, si me quedo con eso, sí, pues no lo voy a permitir. Entonces ya lo desahogamos delante de Dios, porque si no, si yo estoy todos los días con eso y con otras cosas, duro y dale, corremos el riesgo de enfermarnos. Entonces hay cosas que a lo mejor hasta han venido a tu vida en temas de salud, que están arraigadas no en algo físico, sino que lo físico se mezcló con la parte emocional. Y al contrario, cuando estás alegre y te ríes y disfrutas, liberas dopamina que te hace sentir bien y que tiene muchos efectos positivos. Por eso es importante, ¿verdad?, no permitir que lo que sea que tú esperabas y que resultó distinto y que trajo una reacción como la de Acab se quede de forma permanente. Tristemente, los mensajes modernos que se predican en la iglesia pseudocristiana del siglo XXI pues no ayudan en mucho, porque aparentemente son mensajes de ánimo que te van a ayudar, pero la pequeña contradicción, la paradoja radica en que son mensajes llenos de humanismo, donde tú puedes y te va a ir bien y vas a ser rica y próspera, y de repente tienes una expectativa de todo esto, pero no te hablan de que a veces en Cristo las cosas no salen como esperábamos, porque eso no es agradable de oír. Entonces la gente, cuando se enfrenta a la realidad, termina más decepcionada de Dios y de la Biblia. Hay mucha gente que acaba apostatando porque le vendieron un cristianismo color de rosa. No, mira, tú entrega tu vida a Cristo, tú vienes hoy por primera vez, a tu esposo le va a salir cabello, se le va a acabar la panza, Dios le va a dar la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón, ¿verdad? Solo declara, decreta, confiesa, arrebata. Muchos dicen, amén. Ese cristianismo, ¿quién no lo quiere? No sé, el Señor te va a sanar, tus hijos van a ser querubines y serafines, tu esposo va a ser el mejor. Entonces está tan lleno de humanismo. Ya no se predica yo a los pies de Cristo, sino Cristo a mis pies cumpliendo todos mis deseos. Cristo ya no es el Salvador, es como el genio de la lámpara mágica. Cristo ya no es el rey del universo. Lo digo de acuerdo al mensaje que ellos dan, no que estoy diciendo esto yo, sino que es como lo presentan. No es el rey de reyes y señor de señores, es como un coaching de vida que viene a darte los consejos de los super senseis de superación para que tú alcances el top en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando la gente se enfrenta a la realidad, donde de repente hay una enfermedad inesperada, un hijo se va de la casa, una crisis económica, una traición, una desilusión, algo que no iba ad hoc de lo que te habían predicado, y dicen, ¿y lo que me enseñaron qué? Pero si yo como acá hice todo correcto, porque este tipo de pseudoevangelio, ¿verdad?, no te habla de todo esto. Entonces la gente piensa que si algo malo me vino es porque estoy pecando, y no siempre es así, y muchos entonces terminan volviendo atrás, abandonando la fe. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en la pandemia no conoces que se apartó de Cristo? No que se cambió de iglesia, que se apartó de Cristo. Yo conozco muchos, y sus historias tristemente no terminan bien. O sea, mi esposo y yo cada rato nos enteramos, ya fulano y tal se andan divorciando, y muchas veces le he dicho, no me extraña, no me sorprende, porque yo creo firmemente que separados de Él nada podemos hacer. O sea, no lo digo como speech, de verdad lo creo. Entonces cuando alguien se aparta de Él, yo solamente empiezo a contar los días. Lo digo en sentido figurado, no es que estoy ahí todos los días, día 7, no, sino que yo sé que es cuestión de tiempo para que me llegue la noticia de que ya algo pasó. Y así ha sido. Te lo voy a poner de esta manera: no conozco un solo caso
de una persona que se haya apartado de Cristo, no dije de la iglesia, porque luego la gente es mala copa y agarra el mensaje como quiere, para lo que quiere. El pastor lo dice para manipularme, que no me vaya de la iglesia. No, mira, si quieres ver otra iglesia que predique en la palabra, donde Cristo sea el centro, pero síguete congregando. No estoy hablando de gente que se fue de la iglesia, estoy hablando de gente que se apartó de Cristo. ¿Queda claro? No conozco un solo caso que se haya apartado y que a largo plazo la historia termine bien. Digo a largo porque muchos pueden ver esto y yo estoy lejos de Dios y estoy re bien. ¿Sí? La pregunta es cuánto tiempo te va a durar. Porque Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua, tarde o temprano volverá, tiempo del verbo futuro, a tener sed. Puede que hoy te sientas satisfecha, pero es cuestión de tiempo para que vuelva otra vez esa sed que solamente Él puede saciar. Entonces se apartan las personas, como te dije en la pandemia, muchos se apartaron. ¿Por qué? Porque recibieron algo distinto a lo que estaban esperando. Quiero ponerte un claro ejemplo de a qué me refiero cuando hablo de este mensaje humanista. 3 semanas antes de la pandemia, una reunión de muchos de los pastores del Estado de México, bueno, al menos del Valle de Toluca, con un invitado especial de una congregación muy grande en la zona sur de la Ciudad de México, que vino a pavonearse de un evento que iba a ser en el Zócalo con cientos de miles de jóvenes, todo pagado según él por Carlos Slim. Entonces, él predicó, además de promover el evento, y yo he predicado con pastores y sé la responsabilidad que es, y yo me lo tomo muy en serio. No agarro y digo, a ver, ¿qué les va a gustar? ¿Qué va a hacer que aplaudan, que se rían? Porque lo puedo hacer. Pero siempre mi pregunta no es qué es lo que más los va a mover, sino qué es lo que Dios quiere que yo hable. El sábado con los hombres, por ejemplo, yo tenía un montón de prédicas que les pude haber dado aquí en mi computadora a ellos, pero yo sentía una de parte de Dios en mi corazón. Por todo lo que había pasado no la tenía escrita. Y pregúntale a mi esposa si estoy mintiendo. Hasta el viernes a las 12 de la noche y hasta las 3 de la mañana estuve pasando todo el limpio, porque tenía 2 opciones: o no predicaba nada, o predicaba con lo que tenía en el corazón, pero yo lo quería aterrizar y yo sabía que era una palabra que Dios me había dado para ellos, la quería compartir, y no elegí el camino más fácil. Más fácil era, tengo esta otra. De hecho, ese día iba a predicar 2. En la mañana acordé con el pastor Hugo que mejor él se seguía. Le dije, a mí me tienen siempre, cualquier otro día lo cito y me lo surto, ¿verdad? Le dije, tú aprovecha para meter otra más. Ahí estaba. Para mí lo más fácil era esta que ya tenía, ¿verdad? Que esta sí la tenía ya armada, la puedo dar, pero realmente siento este compromiso de qué es lo que el Señor quiere. Entonces vuelvo al punto. He ido con pastores y digo, Señor, ¿qué es lo que tú les quieres hablar? Y este hombre se para y dice, esto es lo que Dios me dijo que les dijera. Yo dije, órale. O sea, oró, quizá ayunó y tiene palabra de parte de Dios. Tal cual su mensaje es, Dios dice que es el año de la multiplicación. Espero que nadie corte esto y me suba ahí en internet diciendo, Jesse diciendo esto, porque luego hay gente así. No, y es el año de cambiar el coche y la casa y la billetera y el vestidor y todos y todas, porque la mujer, sí, amén, recibo. Era un manicomio. Me dio tanto dolor porque dije, si así está gran parte del liderazgo, ¿cómo está la congregación? ¿Y qué falta de discernimiento? ¿Qué forma de ser tan fácil manipulados? A las 3 semanas viene la pandemia. Muchos de los que estaban aplaudiendo diciendo amén lo creo cayeron en una crisis tremenda. Muchos de ellos no tenían ni para comer, tenían que mandarles despensas. Yo sé las historias. En cambio, quienes sin tanto pancho descansamos en Dios y confiamos en Dios, Él nos sostuvo en los tiempos difíciles, porque Él es fiel. Entonces, imagínate esos pastores que creyeron que era la palabra de Dios, cuando no digo, a lo mejor no a las 3 semanas vino luego la crisis, porque comienza la pandemia. A los 2, 3 meses viene la crisis profunda. Y lo que tú dijiste, Dios, que iba a pasar. Y el año de cambiar, no sé qué tanta cosa, yo no tengo nada. Andaban muchos profetizando que era el año de llenar estadios, como un pseudoprofeta muy famoso, Ronnie Oliveira. Se van a llenar estadios, se cerraron las iglesias todo ese año. Entonces, imagínate toda la gente que escuchó esas palabras, la multiplicación y los estadios y todo, y de repente viene la crisis y el cierre, la frustración que vino. Entonces, quizá, hermana, a lo que voy con todo esto, parte de la frustración que tienes es porque no te predicaron la verdad o porque tú has cerrado tus oídos a la verdad y buscaste a lo mejor ese tipo de mensajes. El evangelio de Winnie Pooh, donde Jesús es un osito cariñosito con un tarrito de miel y no tiene más que amor.
Y por eso también a veces, dicho sea de paso, paréntesis, la iglesia no entiende cuando tiene que haber una disciplina, ¿verdad? Porque queremos ser más buenos que el mismo Jesús, que a los fariseos, que dijo por fuera da una cara y por dentro hay otra, se los puso en su lugar. Entonces no podemos sacar las cosas de su contexto, porque acabamos cayendo en esta frustración. Y fue lo que le pasó acá, no recibe lo que esperaba y pues el hombre termina triste y enojado. Y luego su esposa conoce la historia, le dijo: no te preocupes, yo me encargo de él. Y le mandó unos matones que le quitaron el terreno y se lo dio a su esposo y se puso feliz. Entonces, primera opción: acabas triste, amargada o enojada, o actuando a la mala, ¿verdad? No recibo lo que esperaba, pues voy a hago una tranza, pero yo voy a vivir en esta casa, ¿verdad? ¿Cómo de que no? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, o acabamos emocionalmente inestables si no aprendemos a descansar en Dios, o acabamos actuando a la mala, en la carne, como finalmente Acab no lo hizo directamente, pero sí se lo permitió a su esposa Jezabel, de la cual ninguna de ustedes es fan, ¿verdad que no? ¿No? Porque hay algunas otras iglesias que son del club de fans de Jezabel, pero aquí pura mujer virtuosa, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver la segunda historia, Génesis capítulo 29, y es el caso de Jacob, o qué diferencia de este hombre versus Acab. Jacob, Génesis capítulo 29, versículo 10. Génesis 29, versículo 10. Dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió. O sea, aquí hasta ahorita no le hagas mucho caso, era hijo de no sé quién, y ahí todo eso luego ponlo a estudiar ahí para el chisme, a ver con quién se casó, ¿verdad? Pero lo importante es lo que sigue. Dice que dio las nuevas a su padre, esta Rebeca, y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Versículo 14, Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y aquí es donde se pone bueno. Versículo 16, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y fíjate la Biblia: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿No ves algo raro aquí? Mira, el Espíritu Santo, que es quien inspira al autor, tiene que ser muy respetuoso con Lea. Pero fíjate cómo dice Raquel, dice de hermoso semblante, o sea, habla de su cuerpo, ¿verdad? No va a escribir, y era 90, 60, 90, ¿no? O sea, hermoso semblante y de buen parecer, el rostro, o sea, era Miss Jerusalén o Miss Israel o algo así por el estilo. Pero de Lea, ¿qué se dice? O sea, qué increíble es el Señor, que siempre nos busca algo bonito, ¿no? Pues tenía ojos bonitos, ¿no? Así como cuando tu hija anda con como dice el doctor Alducin, con un roto quintopatiero, ¿no? Así, ¿qué pasó, suegra? Ay, mamá, es que tiene un lunar atrás de la oreja que está tan bonito. O sea, algo le tiene que encontrar. Dices: ¿y qué le ve? O sea, que mi amor, hay que llevarla al oftalmólogo porque se está quedando ciega la niña, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Le embrujaron o qué? ¿Sí has visto casos así? Donde dices: ¿qué le pasó? Bueno, pues Lea no era muy agraciada de acuerdo a los estándares, ¿cómo le llaman? A los estereotipos de la sociedad del momento, porque estrictamente hablando no existe bíblicamente el concepto de belleza o no belleza en el ser humano, o es feo o es fea, o es guapo o es guapa, porque todos estos estereotipos van cambiando según el entorno donde nos encontremos, el tiempo, inclusive el país. O sea, viene un extranjero a México, ¡ay, el extranjero! ¿Por qué? Porque es diferente. Entonces el cerebro, esto de las hormonas que hace rato hablábamos, recibe la señal y libera químicos porque está viendo algo extraño. Es como cuando sale el nuevo teléfono, el nuevo auto, te apantalla, pero ya que todo el mundo lo tiene, ya no sientes nada. Entonces, si no viniera uno, sino millones de millones, ya no sería lo distinto, sería lo normal, ¿verdad? Entonces viene un europeo a México, ¿verdad? Y decía: oh, y andan ahí las hermanas de Cuscas ahí viendo ¿no?
Pero él regresa a su país y es de lo más normal, viceversa. Yo conozco a hermanos, hermanas que se han ido a Europa y que ahí tenían su pegue, ¿no? Porque en México eran, pues como todos, eran lo común, pero allá eran lo distinto o la distinta. Entonces ir a la de al lado, no estás fea, mi hermana, solo te equivocaste de país, ¿verdad? Entonces van cambiando. Hay un país que se llama Mauritania, donde mientras más gordito uno es más atractivo y mientras más gordita más atractiva. Ahí los delgados no son guapos ni guapas. Entonces ahí a lo mejor alguien se quiere vivir para allá, no dicen voy, consigo galán y me regreso aquí a México. Entonces los estándares van cambiando, son simplemente cosas que el ser humano pone. Y lo aclaro por si tú te sientes con problemas de identidad y que no soy bonita, para Dios eres hermosa. Y en el cielo se ve la realidad de cada quien, porque vamos a reflejar toda la diversidad cultural de la creación tan espectacular de Dios. Y actualmente lo que sientes es solamente culpa de los estereotipos absurdos que ha puesto el ser humano. Entonces, de acuerdo a los estándares de la época, ¿verdad? De cómo eran la apariencia del pueblo en aquella región, pues Raquel era Miss Universo, era Miss Judá, era Miss Jerusalén. Y Lea dice, pues tenía bonitos ojos, ¿no? Ni siquiera bonitos, dice, era de ojos delicados. O sea, no sé cómo la imaginaba. Si yo tengo ganas de conocerla, nada más por pura curiosidad, ¿no? A ver, y si no, pues decirle a Moisés, oye, aquí te pasaste con ella. Pero bueno, el punto es que para Jacob así estaba la cosa, ¿verdad? Y Jacob, versículo 18, Génesis 29. Fíjate lo que dice la Biblia. Amó Jacob a Raquel. ¿Quién era Raquel? Era la Miss Jerusalén. No, lo digo, estoy bromeando, porque ni siquiera están en Jerusalén. La Miss Judá, la Miss Israel, como le quieras llamar. Y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea, esto es echarle ganas. Hay jovencitas aquí que no están casadas todavía, levanten la mano porque les quiero decir algo. Que no les dé pena. El día que crees que alguien es la persona que Dios tiene para ti, que le eche ganas el compadre. Porque yo me he surtido a varones en el grupo de jóvenes. Ay, es que sus papás eran muy exigentes, no la dejaban llegar tarde, solamente me dejaban ver en la casa, una vez a la semana. Le dije, ¿y lo vale? Sí, entonces no estés chillando. ¿Quieres una que le den permiso, llegar hasta la madrugada, verte todos los días, que no tan controlada? Luego no te quejes de que te casaste con una cualquiera. Andan chillando, y se los he dicho, no es broma. Jacob trabajó, no 7, ahorita vamos a ver la historia cómo acaba. Pero originalmente era una propuesta de 7 años por su amada. Y no dijo, ay, el suegro, que no sé qué, que es muy estricto. Cuando alguien vale la pena, se va a notar en el esfuerzo. Entonces tienes un chico que se está quejando de tus papás, que no son muy estrictos, que no me dejan, que no sé qué, y está por eso pensando en dejar de salir contigo, mándalo a la goma en este instante. Y cuando alguien realmente te valore, va a hacer lo que tenga que hacer y va a aguantar lo que tenga que aguantar. Ay, es que me dijeron que no podía tener novio hasta dentro de 3 años, y él estaba desesperado. Jacob nos aguantó 3, ni 7, fueron 14. Pero inicialmente la propuesta era, vas a chambear 7 años, ¿verdad? Dice Jacob, hay tantas mujeres en la región, y acabó con la prima, que en aquel entonces las leyes y la biología y el ADN y todo era distinto, y todavía esto llegaba a pasar. Actualmente han cambiado las cosas, y cuando hay una mezcla de descendencia directa, puede haber el riesgo que en su descendencia haya síndromes, y por eso es que ya no se da esto desde hace muchos años, pero ahí todavía esto era posible. Es otra historia. Dice el versículo 9, que Labán le respondió, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé otro hombre, quédate conmigo. Entonces trabajó por ella durante 7 años. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué has luchado tú los últimos años de tu vida? ¿Por qué te has esforzado? ¿Cuál es, lo digo en sentido figurado, tu Raquel? La salvación de tus hijos, la restauración de tu matrimonio, algún negocio, la remodelación de tu casa, la adquisición de la misma, algún ministerio dentro de la iglesia,
¿qué es aquello por lo cual has puesto el corazón y el alma y tu esfuerzo y hasta dinero esperando algo? Jacob chambea durante 7 años y dices, bueno, la Biblia dice, esforzaos y no desfallezcan vuestras manos porque hay recompensa para vuestra obra. Hebreos 6:12, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Entonces esperamos que con la bendición de Dios y haciendo lo que tengo que hacer, las cosas van a resultar bien, ¿cierto? Pero no siempre es así. Y al principio no lo vas a entender. Hoy estoy entendiendo cosas que por ahí de agosto no entendíamos. Hoy digo, Dios, gracias por puertas que hace unos meses se nos acaban de cerrar. Hoy muchas cosas empiezan a tener sentido. Pero si en el momento nada más nos quejamos con Dios, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? No vamos a vivir. O sea, seguiremos vivos, pero no veremos que es verdad que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Te acuerdas, por ejemplo, antes de continuar leyendo, cuando entraron a Jericó, cuántas vueltas tenían que dar alrededor de la ciudad para que cayera? Me encanta esta pregunta porque siempre caen. No te sientas mal, mi hermana, todos hemos caído alguna vez en esto. Hasta después de que escuchas a alguien predicártelo ya no caes más. ¿Cuántas creen que dieron 7 vueltas? Lo dijeron pero ya no levantan la mano, mira. ¿Cuántas creen que fueron 7 vueltas? ¿Y cuántas creen que fueron otra cantidad que no son 7? Levanten la mano. Ahora levanten la mano las que no levantaron la mano. A ver cuántas dicen que 6. Una vuelta los primeros 6 días, 7 vueltas el séptimo día, un total de 13 vueltas. Y por 7 días y durante casi 13 vueltas, ni un ladrillo se movió. ¿Te imaginas lo que sintieron? De andar ahí a la víbora, víbora de la mar. Primer día, nada. Por aquí pueden pasar los de adelante, corren mucho. Y empezaron ahí con todas las canciones que se les ocurría. Sexto día, pensando, imagínate los enemigos de la ciudad burlándose de ellos, humillándoles, porque no pasaba nada, tachándoles de cobardes, de gallinas. ¿Por qué no pelean? ¿Por qué solo dan vueltas? Y además algo increíble, Dios les dijo, no van a decir ni una sola palabra hasta que a la última vuelta, los que van hasta adelante toquen la trompeta, van a gritar. ¿Y por qué Dios dijo no van a hablar? Porque imagínate si hubieran hablado lo que hubiera pasado. Al tercer día que nada sucede. Oye, como que el Josué ya está ruco, ¿no? Ya está muy grande, a lo mejor soñó con que Dios le habló, pero está equivocado porque el de atrás, no, pues sí. Y escuché como que 1 kilómetro aquí a la vuelta también, pues ya andan pensando en mejor tomar las armas. Y hay otros aquí, cuates, ¿verdad? Que están más adelante, que están pensando, ya mejor si nos regresamos porque no vemos que pase nada. O sea, hay veces que si empezamos a hablar en contra de lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y empezamos a cuestionar al Señor en vez de obedecerle, vamos a terminar abortando la misión. Si hubieran hablado no terminan. Pero gracias a que no pudieron hablar, a lo mucho podían ir sexto día séptimo día, vuelta número 13. Turú, turú, algo así ha de haber sido. Cayeron solitas las murallas. Va a llegar tu día número 7 y tu vuelta número 13. Y los muros van a caer. Y vas a poder entrar sin tanto esfuerzo a la promesa de Dios. Y dirás, Dios, gracias. Pero todo el camino previo no va a ser fácil. Y tendrás que seguir obedeciendo al Señor, aunque aparentemente nada tenga sentido. Y eso le pasó a Jacob. Llegan los 7 años. Si algún día te has sentido defraudada o chamaqueada, extorsionada, espérate ver lo que le hicieron a Jacob. De hecho, trae esto mucho alivio a mi corazón. Génesis, ¿en qué estábamos? En el 29, versículo 19.
perdón, nos pasamos ya al resto al 20. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque le amaba. Y es donde las mujeres dicen, jovencita que me escuchas, al que se esfuerce por ti lo que tenga que hacer, le va a parecer poco porque la amaba. Cuando me reencontré con mi esposa viviendo ahí en la Riviera Maya, ¿verdad? La fui a ver y hablábamos, iba a ir a Canadá. Yo dije, si es la voluntad de Dios, adelante, descansé en el Señor. Yo decía, si es para mí va a regresar, y si no, pues ya acabará con un canadiense incircunciso, ¿verdad? Dije, allá ella, tan feos que son, y eso le va a pasar por no valorar el producto nacional. Pero nunca, ay, ¿cómo es posible que va a ir y cuánto tiempo? Ella dejó su carrera en la Riviera Maya, creciendo. Allá tenía todo, tiene un departamento en el complejo donde trabajaba, que le daban comida, ahí le pagaban luz, agua, teléfono, su sueldo era íntegro, y regresa a Toluca, y imagínate cómo está el turismo en Toluca, ¿verdad? Pero ¿por qué hicimos ese esfuerzo? Porque nos amábamos y nos seguimos amando. Y hace poco le dije, hoy la amo más que hace 16 años. Ya vámonos. Hay que terminar para apurarnos. Entonces le pareció poco, ¿verdad? Porque la amaba. Y dice el versículo 21 que entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer. Pues ya cumplí, ¿no? Dice, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán juntó a todos los hombres de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Él tuvo intimidad con ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por sirviente. Y venida la mañana, hasta aquí Jacob se dio cuenta que era Lea. Y le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? O sea, yo no sé cómo se puso la parranda aquella noche con el Jacob, que ni cuenta se dio con quién durmió, o si estaba con el velo cubierto, alguna tradición así que investigar, ¿verdad? El caso es que no se dio cuenta de que había tomado a Lea, que era la mayor, cuando él quería a Raquel, que era la menor. Por eso un mal chiste dice que ¿quién era el peor músico de todo el Antiguo Testamento? La respuesta es Labán, porque a Jacob le pidió la menor y Labán le dio la mayor, ¿verdad? Y Labán le dice, versículo 26, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, o sea, no son 7 días, son otros 7 años, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. ¿Y qué hizo Jacob? Versículo 28, se fue a llorar como Acab, deprimido, triste, enojado, frustrado, se desquitó con Lea, se amargó con la vida, murmuró, puso su propia secta. No. Versículo 28, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor. ¿Qué hizo el primer hombre cuando no recibió lo que esperaba? Se deprimió, se entristeció y autorizó que su esposa acabara actuando corruptamente por falta de carácter para obtener ese terreno. ¿Qué era más importante, un terreno o la persona que amas? Aunque el asunto de Acab no era tan importante, le pegó. Porque te dije al principio, no era tan corrupto, pero tampoco era un hombre de Dios. Que quede claro. Porque si no, no se deja mangonear por su esposa, ni se entristece como lo hizo, ni se amarga como lo hizo por un terreno. Cuando vino la inundación en el local donde estábamos antes, que adaptamos durante más de 15 años, el cuerpo pastoral dijimos, pues no está padre y duele, pero la iglesia no es el lugar, somos nosotros. Y no importa dónde vayamos, lo importante es que su presencia vaya con nosotros. Y descansamos. Si no, imagínate, allá todos los pastores llorando, 15 años aquí y otra vez empezar desde cero. Porque como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre del Señor bendito. Y solamente aquel que no camina en comunión con Dios puede acabar así por las cosas materiales. Pero Jacob, que sí era un hombre de Dios,
y que tenía razones para frustrarse y amargarse y enojarse con su suegro, pues no me la da, me la monto en el caballo y me voy. Trabajó otros 7 años por ella. ¿A cuál de los dos nos parecemos más? Si tú analizas la historia de todos los hombres y mujeres de Dios, prácticamente todos, y aquellos en quienes no lo encuentres es solo porque de su vida no se cuenta lo suficiente, llegaron a pasar por situaciones similares donde no recibieron lo que estaban esperando recibir. Todos se enfrentaron de una u otra forma a alguna desilusión, alguna decepción, alguna traición. Entonces la pregunta no es si vas a pasar, porque vas a pasar. La pregunta es cómo vas a reaccionar cuando pases. Dice Hebreos 6 del 10 al 12 que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo, que Él es galardonador, y se nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan o heredan las promesas. Ahí también dice que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, no solamente se trata de las ganas que le estás echando ahorita o que le echaste hace 7 años, sino de perseverar con esa actitud. Porque muchos que lo quisieran, como Dios no me bendijo, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, ¿qué caso tiene? Ya no voy a la iglesia, porque hice papá y no recibí lo que esperaba. Pero quien le cree a Dios y camina por fe, creyendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quien cree el Salmo 89, 32 al 34, que dice que Dios no olvida su pacto ni mudará lo que ha salido de sus labios, va a perseverar. Ok, Señor, este es el camino, tengo que seguirle, le voy a seguir, aunque al momento no lo entienda, creyendo que algún día tendrá sentido. Yo viví en Mérida 3 años y cuando llegué a esta ciudad yo no estaba contento. Yo no era como Jacob, un hombre de Dios en ese momento, pero tenía cierto temor de Dios y entendía ciertas cosas. Pues en el fondo de mi corazón sabía que su voluntad era lo mejor para mi vida, pero en su momento no lo entendía y me enojé un tiempo. No con Dios, simplemente estaba molesto. Empecé a servir en la mesa que hacen los CDs. Bueno, entonces, en ese entonces eran los cassettes y los VHS, imagínense. Es cuando todavía a veces invitaban al apóstol Pablo a predicar a la iglesia, ¿no? Lo acompañaba con Timoteo, le cargaba la maleta a Timoteo. Y un domingo les he contado que estaba parado ahí en la mesa y volteo y veo como a la altura de la puerta una niña con un suéter azul aqua, con cuello de tortuga, ojos verdes. Imagina a Dios diciéndome desde el cielo: ¿y qué decías de Toluca, Jessy? ¿Que no querías, que te quieres regresar a Mérida? No, Señor, está muy bonito Toluca, ya me está empezando a gustar. A veces he contado esta historia mal y les digo: volteé a ver una niña que tenía cuello, y dicen, pues, ¿cómo te la imaginabas? ¿Así como Cuauhtémoc Blanco o qué, no? En vez de suéter con cuello de tortuga. Y hoy puedo decirles, después de haber pasado muchas veces por situaciones distintas a lo que esperaba, en el ministerio lo que recientemente vivimos no fue ni la primera ni la última, y tampoco ha sido la peor, aunque sí de las más fuertes. Pero ha habido temas que algunos de ustedes conocen, donde gente muy cercana de sangre ha estado involucrada, donde hemos tenido que enfrentar adversidades y cosas complejas. No voy a dar detalles. Y yo solo sé esto, que cuando uno sigue avanzando como Jacob, otros 7 años, quizá no son 7 literales, el 7 representa la perfección, es el cumplimiento de un ciclo. Por eso fueron 7 días, último día 7 vueltas, 6 días hizo la tierra, 7º descansó. O sea, quizá el ciclo van a ser 20 años, o van a ser 20 días, o van a ser 24 horas, no lo sé. Pero cuando perseveramos al terminar el ciclo, vamos a ver la mano de Dios. Y vamos a decir: Dios, gracias de lo que tiempo atrás no entendimos. Pero si tú no sigues avanzando, te lo vas a perder. Entonces tienes la opción de: estoy triste, amargada, enojada por lo que viví, me encierro como Acab y a la mala voy a obtener lo que esperaba. O seguir avanzando, seguir perseverando, seguir tomada de la mano de Dios, seguir confiando en Dios.
Y algún día José, después de haber sido vendido por sus hermanos, Dios lo bendice, lo levanta y ellos pensaban que se iba a desquitar de ellos. Él dice: no, ustedes pensaban mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Así que no se preocupe, no pasa nada. Algún día voltearás para atrás y agradecerás a Dios por lo que hoy estás llorando. Y algún día en el futuro le dirás: Señor, gracias por ese momento, porque aunque el enemigo lo quiso utilizar para mal, tú eres el Dios que todas las cosas las encamina para bien, porque Dios obra su voluntad, Romanos 8:32, a favor de los que le aman. Los que aman a Dios, todas las cosas, ¿lo crees?, les ayudan para bien. Así que sigue adelante, no vuelvas atrás, sigue marchando, obedécele hasta que las murallas caigan. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Amén. Si le quieres dar gloria al Señor, hazlo. Dile: gracias, Dios, y te creo. Y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y Dios, te quiero entregar, dile ahí en tu lugar, todo aquello que te ha traído frustración, decepción, todo aquello que te ha hecho sentir como Acab, con tristeza, con ira, que te ha llevado a aislarte. Dile: Señor, aquí están estas situaciones que no resultaron como yo esperaba. Quizá una enfermedad que esperabas que ya no existiera más en tu vida el día de hoy. Una crisis que pensaste que ya se tendría que haber ido. Un título universitario del cual creíste que obtendrías más de lo que te ha retribuido hasta la fecha. Quizás en la misma iglesia pensabas que recibirías más de los hermanos, de las hermanas, por lo que hiciste en tu familia, con tu matrimonio. Te casaste con una expectativa muy distinta a la que estás viviendo. Cuando nacieron aquellos hijos, nunca en ningún escenario pasó el que actualmente estás enfrentando. Es normal que te sientas decepcionada, desilusionada. Es normal que vengan inclusive de forma momentánea como Acab estos sentimientos de enojo, de tristeza, de frustración. Pero no es correcto que se queden. Te van a lastimar a ti. Te van a apartar de Cristo. Y no va a ayudar en nada. Así que mejor sé honesta delante de Dios y entrégale todo aquello que ha traído estos sentimientos y dile: Señor, aquí está esta frustración, esta decepción, este enojo, esta tristeza. Dile: Dios, tú conoces como Jacob por lo que trabajé y tú sabes lo que hasta el día de hoy he recibido a cambio. Tú sabes aquello que como Acab quise obtener de manera justa y el resultado que a fin de cuentas obtuve. Tú conoces mi corazón y confiésale cómo te sientes. De nada sirve que lo ocultes y le digas a la hermana de al lado: yo estoy bien, si Dios sabe la realidad. Dile cómo te sientes al Señor, Él te escucha. Dile: Señor, me siento triste, me siento enojada. Cuéntale. Ven confiadamente al trono de la gracia, sin caretas, y dile qué es lo que te hizo sentir así. Dile: Dios, te lo quiero entregar y quiero aprender a descansar en ti, a confiar en ti, a creer que tú tienes el control de todo. Y Dios, tú sabes que te amo y yo creo que todas las cosas obran a favor de los que te aman. Así que aunque no entienda nada, seguiré avanzando y marchando en silencio hasta la vuelta número 13. No dejaré de hacer tu voluntad, no dejaré de obedecerte, no dejaré de marchar. No me voy a apartar de ti, Señor, hasta el final. Si tengo que trabajar otro ciclo más, solo tú sabes el tiempo, en sentido figurado, otros 7 años, hasta la culminación del ciclo, lo haré. Y hay áreas en las que tendrás que seguir clamando, esperando, confiando y trabajando.
Dile, si es mi salud, Señor, seguiré cuidando mi cuerpo y seguiré atendiéndome y seguiré orando. Si es ese negocio que no ha salido adelante y es tu voluntad que continúe, seguiré esforzándome. Y si ya tú tienes otros caminos, muéstrame, Señor, para no ir en contra de tus caminos y de tus tiempos. Si es alguna relación rota con algún familiar, con algún amigo, con algún hermano, con alguna hermana, dile, Señor, tú muéstrame en qué quieres que yo persevere, y como Jacob lo haré. Dios, yo oro por cada una de mis hermanas y las personas que están viendo este mensaje, que con tu Espíritu Santo les abraces en esta hora, que de forma inclusive tangible les hagas saber que estás con ellas, Señor, y pueda tu amor envolverles, y puedan, como Pablo, decir que nada nos separará del amor de Cristo hasta el fin. Que en el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento del enemigo que había querido sembrar de desánimo, de frustración, de amargura, de enojo en contra de ti, sea eliminado, Señor. Que todo pensamiento de apartarse de ti, todo cuestionamiento de si valía o no la pena todo su esfuerzo, sea neutralizado por tu palabra, Señor. Y que crean que hay un propósito que hoy no entienden, pero que entenderán. Y mientras tanto que sigan avanzando en tu camino, en tu voluntad hacia la meta. Que lleguen a la vuelta número 13 y se toque la trompeta desde el cielo y esa muralla caiga. Dios, y para algunas hoy es el día número 13, oramos, Señor, que esas murallas caigan. Que si hay mujeres enfermas que tú ya has dado la orden para que sean sanas, esta prueba termine hoy mismo, si así lo has determinado, Señor, y sanen en el nombre de Cristo Jesús. Y ordenamos sobre todo cuerpo enfermo al cual tú quieras hablarle, que sea sano y que toda enfermedad se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Virus, bacteria, afectaciones a órganos, células cancerígenas, que se vayan de los cuerpos a quienes tú hoy envías esta orden, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si algunas de ellas, Señor, han pasado tiempos en su economía difíciles, Padre, que hoy se envíe la orden desde el cielo, si así tú lo determinas, para que se abran las ventanas de los cielos y se derrame tu bendición hasta que sobreabunde. Si hay algunas clamando por sus hijos, por familiares perdidos, tócalos, Señor, quebrántalos. Hazles saber que les estás llamando, Dios. Padre, perdón si a veces hemos querido sobreproteger a quienes amamos, estorbando tu trato en sus vidas. Porque solo Nabucodonosor volvió en sí después de perderlo todo. Solo el hijo pródigo regresó a casa después de tocar fondo. Si alguien hubiera tenido una aparente misericordia con ellos en el camino, solamente habría estorbado el proceso de quebrantamiento a través del cual tú los elevarías más. Así que, mi hermana, dile al Señor acerca de esa persona, familiar, amigo, hermano, hermana, que te duele. Dile, aquí está, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que te conozca si no te conoce, o que vuelva a ti si se ha apartado. Señor, cualquier otra situación que esté trayendo esta aflicción, que no hayamos mencionado en oración, te la entregamos sabiendo que tú la conoces, y que si hoy es el día, Señor, puedan ver esas puertas abiertas y tu bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Y aquellas que tengan que seguir marchando, que apenas estén a media vuelta o a la mitad del camino, dales la fuerza para hacerlo hasta el final. Que así sea hecho, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, esta canción que hace rato cantábamos, que tú conoces, vamos a terminar con ella. Y no dudes ni por un instante de que Dios es bueno, que ninguna situación, ninguna decepción, ninguna desilusión te haga dudar ni por un instante de la bondad de Dios. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización
Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.